No levanten la mano, pero yo estoy seguro que el 99% de la gente que en este momento estamos aquí, tenemos algún tipo de dificultad, como quieran llamarla, quizás enfermedad, quizás insomnio, quizás depresión, quizás mamá enferma, no sé, algún tipo de dificultad, quizás no alcanza para el gasto familiar. Este estudio nos revela cosas muy interesantes que incluso nos dicen que estas personas que tienen algún índice de dificultad en su vida tienden a la depresión, y la depresión es el primer paso hacia los pensamientos suicidas. Y del pensamiento suicida, pues desgraciadamente en muchos casos sigue el suicidio. En muchos casos se ha logrado evitar el suicidio porque no se concreta de una u otra forma, o es intervención divina, o simplemente escogieron una cuerda muy vieja para ahorcarse, ¿verdad? Pero bueno, el tema es que en un país que pareciera que tiene todo, que tiene las ciudades, podríamos decir, más modernas del mundo, en donde la gente no padece de hambre, es raro que alguien padezca de hambre, en donde todo el mundo tiene su coche, todo el mundo tiene su computadora de las caras, tiene su teléfono celular, viste buena ropa. Pasa esto. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué en el país en donde está el sueño americano, en donde está el sueño mexicano, y que miles de mexicanos, salvadoreños, guatemaltecos van arriesgando su vida, y los podemos ver aquí por Aurrera, que están ahí justamente pidiendo algún apoyo y que se van en el tren denominado La Bestia? Algunos han caído, han muerto, las mujeres que atraviesan por México son violadas, algunos son asesinados, son secuestradas. Algunas de las mujercitas que vienen de Centroamérica y que atraviesan por este país, pues son, desgraciadamente, son secuestradas y luego son prostituidas. Es un tema delicado. Sin embargo, la gente sabe esto y se sigue yendo hacia este país, hacia Estados Unidos. Y nos dicen las estadísticas que el 99% de la gente tiene problemas de algún tipo. Es decir, no es totalmente feliz. La pregunta es, ¿por qué? Tienen dinero, tienen placeres, tienen sustento económico, tienen poder, algunos de ellos son políticos, algunos de ellos son famosos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? ¿No se ha preguntado usted por qué? Mucha gente dice, el día que yo tenga una casa de tal tamaño seré feliz. No es cierto. Va a tener usted esa casa y luego va a querer otra más grande. O el día que tenga el coche nuevo que acaba de lanzar la Mitsubishi o la Honda, voy a ser feliz. No es cierto. Cuando usted tenga ese coche va a querer otro. El día que conozca París voy a ser feliz. Cuando conozca París va a querer conocer Berlín, o va a querer conocer cualquier otro lugar. No tenemos llenadera como seres humanos porque no fuimos diseñados para que tengamos una llenura en las cosas materiales. Fuimos diseñados para llenarnos de las cosas espirituales, de las cosas de Dios, y a veces se nos olvida llenarnos de las cosas de Dios. A mí hace algunas semanas, y por eso me surgió este tema, el compartirlo el día de hoy, se me acercó un hombre y él me presumía su fortuna. Él tenía muchas maquiladoras, llegó a tener 12,000 empleados aquí en Tehuacán. Creo que fue la empresa de maquilas más grande que ha tenido Tehuacán. Sigue existiendo con una menor cantidad de empleados, pero su planta laboral ya era de 12,000 a 13,000 gentes entre sus industrias. Y se me acercó y me presumía pues todo lo que había logrado. Ahora ya no se dedica 100% a las maquilas, su esposa recibió una jugosa herencia. Ahora, bueno, pues ya se dedica también a los invernaderos, a la construcción, hacen casas, en fin. Y se me acerca este hombre millonario y me empieza a presumir su fortuna. Y le digo, bueno, ¿para qué me presumes, no? O sea, a final de cuentas, pues qué bueno que lo tienes, ¿no? Y si eso te hace feliz, qué bueno, pensaba yo, ¿no? Pero cuando termina de presumirme su fortuna, es de las gentes que apuestan, se reúnen todos los fines de semana y apuestan de 50,000, de 100,000 pesos en una sola tirada de barajas. Al término de esta plática me dice, y fíjate que a pesar
de todo ese dinero que tengo. Incluso me presumía que se fue a pasar el año nuevo a Argentina en su avión particular, en su jet particular, y que él en cualquier momento levantaba el teléfono y le llamaba a su piloto, que aunque no lo ocupe le paga 90,000 pesos mensuales, y bueno, si lo va a viajar, toma el teléfono y le llama al piloto: oye, quiero ir a comer a Cancún, o quiero ir a cenar a Las Vegas. Bueno, pues él me presumía eso, pero después de todo esto me dijo algo que me llamó mucho la atención. Me dijo: ¿por qué, a pesar de que tengo todo lo que cualquier persona quisiera tener, dinero, poder, sexo con las mujeres más bellas que pueda haber, por qué no puedo dormir en las noches? ¿Y por qué teniendo un colchón con plumas de ganso y almohadas, aire acondicionado? Yo la verdad es que luego en la noche padezco de calor, tengo que dejar la ventana prendida y se meten la ventana abierta y se meten los mosquitos y entonces no duermo, pero si le cierro tengo calor. Pero bueno, finalmente sí duermo, ¿no? Y descanso. Esta gente no tiene aire acondicionado, climatizada su casa, en fin, dice: no puedo dormir. No entiendo cómo hay gente que se duerme en una banca del parque, que se despiertan y descansados. No entiendo cómo hay gente que se duerme en el ADO o en el AU y despiertan descansados. No entiendo cómo hay gente que llega a casitas donde hace mucho frío, mucho calor, muchos mosquitos, y duermen y despiertan descansados. Entonces, bueno, ahí comenzamos a analizar algún otro tipo de cosas, y es ahí cuando nos damos cuenta que el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo, el dinero no es la felicidad, el dinero no te va a quitar los sufrimientos. El dinero puede comprarte cosas agradables o puede hacer que te compres cosas agradables, pero hasta ahí. Son placeres temporales, son placeres momentáneos. Sin embargo, lo que sí va a hacer que tú te sientas mucho mejor va a ser una relación con Dios. Y hoy en una forma muy sencilla les vamos a platicar por qué, y también por qué hay tanta gente que está sufriendo, tenga o no tenga dinero. Porque también podemos ver en países, estadísticas en países de África y de América Central y de México, cómo se vive. Es aquí cuando los psicólogos, los psiquiatras, los científicos no encuentran respuestas contundentes ni convincentes. Por eso nosotros, aquí en Alcanzando el Éxito, recurrimos al único libro que tiene la verdad absoluta, que es la Biblia. Y que, a pesar de que ha sido criticado, fue el primer libro que se imprimió en la imprenta de Gutenberg. No hay otro libro que se haya impreso antes que la Biblia. Es el libro que más traducciones tiene de todos los libros. Es el libro más vendido en todo el mundo y es el libro más leído en todo el mundo. Y bueno, es una compilación, es una biblioteca, son varios libros, son 66 libros, y que todos van unidos uno al otro, llevan una secuencia que nos habla de historia, de geografía, de poesía, pero también de Dios, que es lo más importante. Y no ha habido hombre que pueda demostrar que algo que se diga en la Biblia. El arca de Noé ya apareció por ahí, por ejemplo, para quienes no creían en el diluvio, ya apareció por ahí. Los científicos demostraron que el arca de Noé sí existió, no es un mito, no es un cuento grecorromano, ni mucho menos, es una realidad. Y así tantas cosas. Bueno, ahora, ¿qué dice la Biblia? Esa es la pregunta, en torno al dolor y al sufrimiento que atravesamos los seres humanos. La Biblia tiene respuestas, y yo voy a tratar de hacer un resumen muy breve. Cuando Dios hizo la creación, también todos ustedes deben saber, creó a un ángel llamado Luzbel o Lucifer, quien ocupaba un lugar muy especial en el corazón de Dios. Dice la Biblia que dirigía la alabanza, que era uno de los ángeles favoritos de Dios, tenía quizás incluso autoridad sobre arcángeles, sobre querubines, sobre otros ángeles. Sin embargo, dice la Biblia que este ser de luz, que se llamaba Luzbel, pues en algún momento buscó ser soberano como Dios, buscó ser adorado como Dios, buscó ser único
como Dios. Este acto de desobediencia, de envidia, llámalo como quieras, de egoísmo, provoca que Dios lo expulse del cielo. Y hoy narra la Biblia que Luzbel, ahora Satanás o el diablo, es el príncipe de las tinieblas, es el gobernador de este mundo terrenal. Y hoy el diablo está enojado con Dios y el diablo quiere destruir lo que Dios más ama. ¿Qué es lo que Dios más ama? A sus hijos, a ti, a mí, a su creación. Y el diablo está empecinado en hacernos daño porque sabe que si nos lastima, lastima a Dios. Sin embargo, tú dirás, bueno, pues que Dios nos protege y ya no pasa nada. Sí, Dios te protege siempre y cuando tú tomes algunas pequeñas acciones. Si no, el diablo se va a encargar de ocasionarte sufrimiento, enfermedad, dolor, depresión. Por ahí yo escuchaba a un hombre que decía que cristiano que no hace guerra espiritual es cristiano que está perdido. Y no se trata de andar haciendo guerra espiritual por todo, ¿no? Porque hay cosas que ocurren simplemente por la naturaleza. Pero es una realidad que todos los días nos estamos enfrentando contra un ser malévolo, contra un ser que ocasiona cosas terribles. Aquí les voy a dar algunos datos sobre el sufrimiento en el mundo. Por ejemplo, el total de seres humanos que padecen hambre, según la FAO, es de 1,000 millones de personas. O sea, 1,000 millones de personas padecen hambre en todo el mundo. El total de seres humanos en pobreza es de 5,600 millones. El total de seres humanos en miseria es de 1,500 millones. La esperanza de vida en el mundo es de 68 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Pero hay países como Zambia, Angola, donde la gente ni siquiera alcanza los 39 años de edad. Se mueren de enfermedad o se mueren de hambre. Cada año cerca de 60 millones de seres humanos en el mundo, según las estadísticas, mueren a causa de enfermedades prevenibles, por mala alimentación, porque no tienen que comer o porque no son vacunados. Son partes de las estadísticas. En los próximos 20 años más gente estará afectada por la depresión que cualquier otro problema de salud, dice la Organización Mundial de la Salud. La mayor parte de este sufrimiento es causado por los seres humanos o por fuerzas sobrenaturales. ¿Cuáles son estas fuerzas sobrenaturales? Bueno, pues en Isaías 14:13, para que no piensen que lo estoy inventando, Isaías 14:13, del 13 al 15, en la versión Reina Valera 1960, dice así: tú deseas en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí es una revelación del profeta en donde le dice al diablo que él tenía en sus planes ser tal cual el Altísimo. Aquí dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. También la Biblia nos habla sobre qué vino a hacer el diablo acá. ¿Cuál es el propósito? El diablo tiene un propósito en esta tierra. Y créanme que hablar de este tema no es fácil, porque se mueven cosas espirituales que no vemos, pero que existen. Y que yo lo viví como testimonio, fui víctima de esas ataduras. El diablo nos quiere ver borrachos, nos quiere ver drogados, nos quiere ver pobres o en la miseria, nos quiere ver con nuestros hijos en drogas, con nuestras hijas embarazadas antes de casarse. Así nos quiere ver el diablo, deprimidos, al borde del suicidio. Es su misión, porque la Biblia habla de ello y esto está en Juan 10:10. Reina Valera, no tenemos el día de hoy, pero bueno, Reina Valera, la Biblia nos dice así: el ladrón, que es Satanás, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, ahí viene la esperanza: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que
pues vaya, el diablo tiene su misión y se ejecuta en quienes no buscan a Dios, en quienes no conocen estas 5 armas de las que vamos a hablar y que vienen en el Evangelio y en el libro de Efesios específicamente, que nos sirven para protegernos de los ataques del diablo. Porque aun siendo cristianos, católicos, evangélicos, bautistas, es decir, seguidores de Cristo, en cualquiera que sea la denominación, el diablo nos quiere atacar. Quiere destruir a nuestra familia, quiere destruir nuestro negocio, quiere destruir nuestra salud. Aquí dice que es un ladrón y que viene a hurtar. ¿Qué viene a hurtar? Bueno, pues viene a hurtar la paz, tu paz. Viene a hurtar el amor de tu familia. Viene a hurtar la prosperidad. Viene a hurtar la fe que tú puedes tener en Dios. Quiere que te desanimes y que de repente digas, pues es que yo me cansé, yo le estoy pidiendo esto a Dios y no se da. Y que te canses de orar, quiere que te aburras, que vengas a este tipo de lugares y que nada más estés criticando. Quiere robarte tu fe. Eso es lo que quiere el diablo. Vino a hurtar o robar paz, amor, tu tranquilidad, tu futuro, tu propósito, porque estamos hechos para un propósito. Viene a matar tus esperanzas, viene a matar tus ilusiones. Todos tenemos ilusiones. Queremos tener una linda familia, queremos tener un bonito trabajo, queremos salir de vacaciones, queremos ser gente que viva feliz, tenemos ilusiones de estar contentos, pero el diablo vino a matar tus ilusiones, vino a matar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nosotros no vivimos, ¿qué caso tiene nacer si vamos a morir? Nosotros vivimos a vivir, valga la redundancia, con un propósito espiritual y terrenal. ¿Qué caso tiene nacer si vamos a morir? Dios nos promete una vida eterna, una vida después de este tránsito. Dios nos promete reencontrarnos. Creo que a la mayoría de nosotros, mi padre murió en el 2009 y yo espero reencontrarme con él en la nueva vida, en la vida eterna que me promete Dios. Yo espero volverlo a ver, volverlo a abrazar, porque eso dice la Biblia y yo le creo a la Biblia. Así que el diablo vino a hurtar, a robar, a matar incluso el propósito de Dios en tu vida, tus planes. Vino también a destruir tu vida, a destruir tu salvación, Hay quienes dicen que la salvación se pierde, quienes dicen que no se pierde, un tema de debate que creo que cada quien tendrá su propia revelación del Espíritu Santo. Vino a destruir tu herencia en el reino de Dios, vino a destruir a tu familia, vino a destruir tus ilusiones, vino a destruir aquello que anhelas para tus hijos. Quieres ver que tu hijo sea doctor, que sea abogado, que sea empresario, y de repente ves como que tu hijo se está desviando y ya no quiere estudiar, y ya no quiere ir a la escuela, y ya de repente ya te llegó borrachito o borrachita, y ya de repente te dicen que está consumiendo drogas. Eso quiere el diablo. Pero no se lo vamos a permitir, de eso se trata. Y no se lo vamos a permitir no por nosotros, sino porque es más fuerte y más poderoso el que está en nosotros, que es Cristo Jesús, que el mismísimo Satanás. Así que no es para que le tengamos miedo, sino que es importante. Yo no me puedo imaginar a el entrenador del Barça no estudiar a el entrenador del Real Madrid o su estrategia. Tenemos que estudiar la estrategia del enemigo. Tenemos que saber qué quiere el enemigo para levantarnos también en armas y podernos defender del enemigo y ganarle. Es una lucha diaria, es de todos los días, no es de hoy y ya la próxima semana o nomás los domingos. Diario, porque el diablo está pendiente, anda como de un rugiente, dice la Biblia, viendo a quién devorar. Y toda obra mala procede del diablo, pero Jesucristo vino para deshacer toda obra del diablo. Pero tenemos que invocarle y tenemos que utilizar estas 5 herramientas para dejar de sufrir, porque queda en claro que todo sufrimiento proviene del diablo. Todo sufrimiento proviene de la opresión demoníaca, proviene de su actividad, de su afán por hacernos sufrir y por perdernos, porque nos desilusionemos. Yo tomaba porque me deprimía,
y me deprimía porque no buscaba a Dios y porque tenía vacíos espirituales. Yo tomaba porque sentía en algún momento en mi vida, sentía que mi vida no tenía objeto alguno de ser. Yo intenté o pensaba en el suicidio porque no le encontraba sentido a mi vida, porque el diablo me metía en la cabeza. El diablo es experto en ir a tu mente. Y el diablo me decía a mí, en mi cabeza, ¿sabes qué? Tu vida no vale nada, no sirves para nada, mejor mátate, estás sufriendo, haces sufrir a otros, no puedes dejar de beber, no puedes controlar tus impulsos, eres una persona que no eres fiel a tu pareja, a tu esposa, y de eso se encargaba el diablo. Y yo entraba en depresión, y lo primero que pasaba por mi mente era una botella de alcohol. Y ya con el alcohol, que es una de las herramientas más poderosas que usa el diablo sobre esta tierra, venían los pensamientos suicidas. Y lo intenté, pero Dios no lo permitió, porque pues Dios tenía un propósito y tiene un propósito para mi vida. Así que es bien importante no ignorar al enemigo. Hay un problema gravísimo, que hemos ignorado al enemigo por mucho tiempo. Hemos hablado de tantas cosas, que Dios nos bendice, y todo eso es verdad. Dios te va a dar lo que tú necesitas, Dios te va a sanar, te va a hacer próspero. Son promesas, hay más de 7,000 promesas, ¿sí? Estoy en lo cierto, en la Biblia para ti, promesas de bien. Pero a veces esas promesas no se cumplen porque el diablo mete su cola, se entromete y no se cumplen esas promesas. El causante de todo sufrimiento humano es Satanás, y él utiliza tu mente, o incluso utiliza la mente de otras personas, la mente de tu esposa, y de repente llegas a tu casa y tu esposa está enojada y no sabes ni por qué, y entonces ya se armó la discusión. Utiliza la mente de tus compañeros de trabajo, de tu jefe que ya te está regañando, ya te quieres ir, ya te sientes deprimido, y entonces ya te quieres ir a tomar, o ya quieres fumar, o ya quieres drogarte, en fin. Entonces el diablo utiliza 100,000 estrategias. Yo conocí a un amigo que tenía un problema muy, muy severo de alcoholismo. Él tomaba y se quedaba en las calles tirado, de tal suerte que hasta las moscas se le paraban, y se orinaba en las calles. Y este hombre, él era un fiel cristiano, pero no podía contra ese ataque demoníaco. Y él decía, si a mí se me presentara el diablo como diablo, yo le daba una tranquiza que no se le iba a acabar. Pero el problema es que se me presenta en forma de tequila. Ahí se me presenta y contra eso no puedo. Y hay gente que se le presenta en forma de otra mujer que no sea tu esposa. Hay gente que se le presenta en forma de dinero. Hay gente que se le presenta en forma de drogas. Hay gente que se le presenta en forma de posesiones materiales. Y es ahí entonces cuando estamos perdidos. Por eso es bien importante hacer caso a lo que dice y utilizar las armas. He aquí 5 armas para dejar de sufrir y para poder contrarrestar el ataque del diablo. No lo vamos a anular, no tenemos el único que lo va a anular, porque así está anunciado en la Biblia, es Dios, y Él lo hará a su tiempo. Pero mientras nosotros transitamos por esta vida, tenemos que transitar felices, vivir alegres, disfrutar de tu esposa, de tus hijos, del amanecer, de la playa, del aire, del frío, de la lluvia, de cosas que luego nos enojamos. Que porque hace tanto calor estoy bien enojado, que porque hace tanto frío, ya está lloviendo, y que porque no llueve ya está secando todo. Nos quejamos de todo en vez de disfrutar y dar gracias a Dios por todo. La Biblia nos habla de que nos tenemos que vestir con la armadura de Dios. Si gustan leer Efesios 6:11, me voy un poco rápido porque el tema es extenso, pero ya voy en 3/4 partes, ya es prácticamente las armas. Efesios 6:11 nos habla de la armadura de Dios, y la Biblia dice: vestíos de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Queda clarísimo que el diablo está acechando, como el delincuente está al acecho, escondido a lo mejor detrás de un arbolito, a ver a qué horas te descuidas y te ataca, como los delincuentes cuando van a robar de su bolsa a las señoras. Se esconden en la oscuridad, donde nadie los vea, donde puedan pasar desapercibidos,
Así está el diablo, a la acechanza, como cuando quizás la gente pues va en las carreteras y los delincuentes se esconden abajo de los puentes o en lugares en donde no puedan ser vistos, están esperando a qué horas se descuida una víctima. Y aquí dice: vestíos de toda armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Porque la lucha no es contra carne ni sangre. O sea, la lucha no es contra la gente de carne y hueso, pocas palabras. La lucha es contra principados, potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, contra demonios, contra el diablo, contra él es la lucha. Contra él es el que nos ataca. No es el ser humano como tal. El ser humano que no busca a Dios permite que tengan y que lleguen a su mente pensamientos, y por eso mata, por eso viola, porque quizás un espíritu de sexo se ha apoderado de él, o un espíritu de homicidio se ha apoderado de él, porque le ha abierto las puertas al diablo, porque no ha buscado a Dios. Y aquí nos deja muy claro: la lucha no es contra carne ni contra sangre, o sea, no es contra la gente, contra quien aparentemente es tu enemigo, es contra el diablo, contra principales, potestades, gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Por lo tanto, tomad, aquí viene la solución. Ahí nos dice contra quién es la lucha. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para poder luchar y resistir? Tomad toda armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Porque aquí nos advierte el apóstol Pablo, que escribió la carta a los Efesios, nos advierte que va a haber un día malo. Todos tenemos un mal día, un mal momento, un mal tiempo, una enfermedad, una crisis, un robo, un asalto, un accidente. Y aquí nos dice que tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo, ya bien, pero también nos da una promesa: habiendo acabado todo, estemos firmes. El día malo no es eterno, el sufrimiento no es para siempre, va a acabar y entonces vamos a estar firmes. Sigue diciendo la Biblia: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esa es la primera arma, la verdad. Vestidos con la coraza de la justicia. Esa es la segunda arma. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Es la tercera arma. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Es la cuarta arma. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Un dardo de fuego del maligno es todo aquel pensamiento que lanza contra ti. Y ya no me quiere, y le caigo gordo, y no valgo nada, y ya se me antojó una cerveza, y si me fumo un cigarrito, o si pues salió este actor negrito, no sé cómo se llama, que hizo la película del mayordomo, que fue el mayordomo en la Casa Blanca, y dijo: yo me pronuncio porque aprueben la marihuana, porque yo soy un consumidor habitual de la marihuana, ¿no? O sea, son gente que, ¿cómo se llama? Ese hombre. Y así lo dijo en los medios de comunicación. Entonces, esos son los dardos del enemigo. Y sigue diciendo: calzados los pies con apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora bien, aquí ya hablamos de armas. Aquí tenemos 9 armas. Sin embargo, de esas 9 armas, solamente algunas, 5, nos corresponden a nosotros. La primera arma, la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y yo soy la verdad y el camino. Entonces, la verdad proviene de Dios. Nosotros no interferimos ni tenemos que tomar acción sobre una verdad divina establecida. La justicia. La justicia está definida como el estado. La justicia es el estado en el que entra un pecador arrepentido cuando es justificado por la fe, cuando es justificado por fe de paz para con Dios. Eso lo dice Romanos 5:1. Fue la obediencia de Cristo a los justos
requerimientos de la ley, lo que permitió justificar o declarar justos a los que vienen a Él por fe. O sea, la justicia también es un don divino que con creer y tener fe ya tenemos la justicia. Entonces es otra arma divina. El Evangelio de la paz. En Isaías, no recuerdo el versículo, no sé si me puedes ayudar, pastor, pero la Biblia dice que son hermosos los pies que anuncian el Evangelio de Dios. Y bueno, Romanos 10. ¿dónde, perdón? Romanos 10. Ok, entonces la Biblia nos habla del Evangelio de la paz. Esa sí es la primera arma que tenemos que utilizar. La palabra dice también que nos debemos ceñir al Evangelio de la paz. ¿Qué es ceñir? Obedecer lo que dice el Evangelio. Esa es la primera arma en la que nosotros tenemos que intervenir. No va a venir Jesucristo a decirte, oye, obedece o a estarte. No, tú tienes que tomar esa acción porque fuimos creados con un libre albedrío para que hacer lo bueno o hacer lo malo. Es decisión tuya, pero también las consecuencias, pues si estás dispuesto a pagarlas, pues adelante con tu decisión. Así que nuestra primera arma es el Evangelio de la paz, que es ceñirnos, obedecerlo, acatarnos al Evangelio de la paz e ir a proclamar el Evangelio y traer almas, buscar almas para Dios. La segunda arma, que también nos corresponde a nosotros, la segunda arma es la fe. Ese es un don divino, un don de Dios. Ahí no podemos hacer pues gran cosa porque es un don divino. Otra arma más es la salvación. Todo esto está descrito aquí en Efesios. Otra arma es la salvación. ¿Cuánto tiempo te toma ser salvo? Un segundo. Decir, yo creo en Jesús. La palabra dice que cree en mí, será salvo. Yo creo. Y creer en tu corazón. Yo creo. Un segundo. Entonces eso es también un regalo de Dios. Un regalo de Dios, la salvación. La sexta arma, el Espíritu y la palabra de Dios proviene de Dios. La palabra de Dios es otra arma, pero también es algo que proviene del Padre y que nosotros, es una arma en la que nosotros tenemos que actuar. Dios nos da la palabra y tú sabes si la obedeces o no. Entonces creo que es importante leer la Biblia. No quieras que venga Dios a leer la Biblia por ti o que un angelito te la esté recitando en la noche al oído. Tienes que hacer tu esfuerzo y leer la Biblia. La otra arma es la oración. La palabra dice en todo tiempo estar orando. Son armas para resistir al enemigo, porque la palabra dice resiste al diablo y él huirá. Para resistirlo y para que todos esos planes de mal que tiene para nosotros, que es la depresión, la enfermedad, la pobreza, la drogadicción, todo eso no llegue a tu vida ni a la vida de tus seres amados. La oración es importantísima. Tampoco Dios va a bajar a orar por ti. Ya me imagino a Dios orando por ti. No, Él escucha tu oración y responde tu oración, pero tú tienes que esforzarte y levantarte a orar. 15 minutos antes de trabajar, 10 minutos antes de salir a trabajar. Sé que andamos con prisas, que el tiempo ya no alcanza, pero dedícale tiempo a la oración. En la mañana, otro rato en la noche, quizás al mediodía. Hay que orar. Creo que es la herramienta más poderosa. Otra herramienta que tampoco la va a hacer Dios por ti. Hay cosas que ya hizo, como la justicia, la fe, que es un don divino. Pero otra arma que Él no va a hacer por ti es la perseverancia y la súplica. Tenemos que ser perseverantes y permanecer en Dios, perseverar en oración. No estar orando o leyendo la Biblia pues nada más los domingos y ahí en la pantalla, por si fuera poco, ¿no? Porque luego se nos olvida. No, hay que ser perseverantes y en todo en la vida. Yo un día platicaba con un empresario aquí muy famoso que tiene refaccionarias y yo le decía, ¿cuál es el éxito de o el secreto de su éxito? Decía yo este empresario. Y él me dijo, levantarme temprano todos los días y activar la maquinaria. Y digo, ¿cómo activa su maquinaria? Llego, abro el negocio, inmediatamente contacto a todos mis gerentes, mis empleados, los reúno, saben que tienen que estar a las 8 de la mañana, les hablo y los activo a todos.
Eso lo hace todos los días y lo ha hecho durante 30, 40 años y hoy es un hombre muy exitoso en los negocios. Porque ha sido perseverante. Y si nosotros queremos ser exitosos en nuestra vida espiritual para dejar de sufrir y para alcanzar un estado de alegría y de felicidad y evitar en nuestros hijos todas estas calamidades, pues tenemos que ser perseverantes en la oración, en la lectura de la Biblia y en ir por alguien, en compartir el Evangelio a alguien. No te quedes para ti solito con todo lo que Dios te da. Ve por alguien, háblale a alguien. Hay tanta necesidad en el mundo, hay tanta gente que en este momento está en un hospital, que está deprimida, que se está divorciando, que tiene una enfermedad terminal o tiene un cáncer y no nos atrevemos a ir a hablarle a esa gente. Ve por esa gente. Ahora tampoco llegues y les toques, hey, vente, vamos, y te lo traes. No, tenemos que ser inteligentes. Cristo lo hizo. Cristo convivía con los pecadores, se reunía con ellos, convivía con las prostitutas, convivía con todo el mundo. Y bueno, tenemos que mezclarnos, tenemos que establecer relaciones con la gente. Y la gente, poquito a poco, sin que tú le digas nada, te va a empezar a preguntar, oye, ¿por qué te ves diferente? ¿Por qué te veo un rostro más radiante? ¿Por qué te veo una familia bonita? Y entonces, bueno, hay el momento cuando tú ya tienes una autoridad para poderle hablar de Dios y decirle, bueno, oro, leo mi Biblia y busco compartir el Evangelio con otras personas. Son las herramientas que tenemos para estar con Dios. Yo no quisiera imaginarme que hay solteros aquí. ¿No hay solteros? Hay solteros. Imagínate que te vayas, pues no sé, al centro comercial del Paseo, llegues con una chica y le digas, oye, ¿quieres casarte conmigo y lavarme mi ropa, mis calzones y mis calcetines? Pues te va a mandar a volar, ¿no? Tienes que hablarle bonito y tienes que decirle, oye, qué lindos ojos, mira, yo soy guapo, en fin, ¿no? O sea, tienes que mostrar tus virtudes, cortejar, lo mismo para atraer almas. No llegues a criticar sus costumbres, sus ideas, llega a amar, llega a dar, llega como quien quiera hacer el bien, así dice la palabra que hizo Jesucristo, como quien quiera hacer el bien. Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? Te veo preocupado, estás enfermo, te puedo ayudar. Visita a los enfermos, ellos son la gente más vulnerable para recibir al Espíritu de Dios en sus corazones, para recibir al Señor y para que sean salvos, para que digan, yo creo, y tengan esperanza de una vida eterna. Así que, en resumen, solo una fuerza espiritual buena, positiva, bendita, como es la fuerza espiritual de Dios, es la que va a destruir y la que no va a permitir que se acerque a ti una fuerza maligna que vino a hurtar, matar y a destruir, como es la fuerza satánica. Como es la fuerza satánica que quiere destruir familias, que quiere destruir tu hogar, que quiere verte drogado, que quiere verte alcoholizado, que quiere verte en promiscuidad, que quiere robarte las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios tiene un cúmulo de bendiciones para ti, para todos nosotros, pero el diablo no quiere que tú las recibas. ¿Qué tienes que hacer? Orar, permanecer en oración, obviamente aprender qué quiere Dios de ti, traer almas hacia Él, hacer un esfuerzo y algo muy importante, hacer un análisis de tu vida y pedir perdón a Dios por todos tus pecados y algo que va más allá. Acuérdense de las maldiciones generacionales que nos vienen atacando, pecado de papá, abuelo, bisabuelo. La Biblia dice que hasta la cuarta y quinta generación vendrán las maldiciones. Entonces tenemos que romper con eso y es bien fácil declararlo, orarlo, decirle a Dios, Señor, rompe esas maldiciones, perdona el pecado de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, perdona mis pecados, para que rompas y no lleguen a tus hijos. El diablo se acerca de muchas maneras, hay que estar pendientes, huir a esos lugares en donde sabemos que somos vulnerables. ¿Para qué me meto a un bar si sé que mi debilidad es el alcohol? ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Para qué te metes a un negocio en donde puedes tomar dinero
Si sabes que tu debilidad es el dinero, ¿para qué te metes a un lugar donde vas a convivir con muchas mujeres si tu debilidad son las mujeres o la promiscuidad? ¿Para qué nos exponemos? Entonces hay que resistir al diablo, hay que resistir, Él nos está. Por eso el Padre nuestro dice: líbranos de la tentación. Líbranos de la tentación, pero tú también haz tu parte. Orar más accionar, pues es como funciona, ¿no? La fe sin obras es letra muerta. Tenemos que poner de nuestra parte. Y cuando tú sientas un ataque espiritual más fuerte, insomnio, depresión, ganas de suicidio, drogadicción en tu familia, en ti, ven alcanzando el éxito. Aquí está Mauricio, él es psicólogo, él es teólogo y un equipo de gente profesional que te puede ayudar ya de manera personal a atender tu problema y a darle solución, provenga de donde provenga, sea físico, mental o espiritual. De cualquiera de las tres índoles somos cuerpo, alma y espíritu. No importa cuál sea tu problema, aquí hay un equipo de gente que está para ayudarte sin ningún costo además. Esto no cuesta nada, lo que de gracia recibes, de gracia se da. Y es la forma en la que, como los que estamos aquí, estamos tratando de retribuir un poquito lo que hemos recibido de Dios, dándolo a otras personas. La mejor paga es ver a alguien que restauró su matrimonio, es la mejor satisfacción que puedes sentir. Yo no sé si te sepan más 10,000 pesos, 5,000 pesos, o el ver que un matrimonio que estaba destruido hoy está feliz. O ver que un chico que estaba drogándose todos los días hoy ya no se droga. O ver que alguien que estaba alcoholizado tirado en las calles hoy ya no bebe. Esa es la mejor paga que nosotros podemos recibir como gente que lo único que hacemos es obedecer a Dios y no somos nosotros los que hablamos. Es el mensaje del Espíritu Santo. Somos instrumentos, porque tantas tentaciones tienes tú como las tiene el pastor y como las tengo yo y como las puede tener cualquier persona. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en oración.